Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RLC, donde vamos a ver los circuitos RLC en paralelo. Vamos a ver cómo obtener la impedancia en este tipo de circuitos y también vamos a realizar un análisis de este tipo de circuitos. Y para ello, bueno, pues vamos a comenzar por ver cómo obtener la impedancia de los circuitos RLC en paralelo. Aquí tenemos un circuito RLC en paralelo. ¿Cómo obtenemos nosotros realmente la impedancia? Bueno, pues al igual que hacíamos cuando teníamos resistores en paralelo. Aquí tenemos tres resistores, es decir, más de dos resistores en paralelo. ¿Cómo obteníamos nosotros la resistencia? Aquí teníamos R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Como digo, ¿cómo obteníamos nosotros la resistencia total? Bueno, pues ya sabemos que teníamos esta fórmula: 1 entre R sub 1 más 1 entre R sub 2 más 1 entre R sub 3, o lo que es lo mismo, obteniendo el recíproco en ambos lados. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 1 entre, y aquí tenemos 1 entre R sub 1 más 1 entre R sub 2, esto es un más 1 entre R sub 3. Bueno, pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos de esta forma, u obteniendo el recíproco en ambos lados. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta otra forma de aquí. Como es igual que cuando obteníamos la resistencia total, cuando teníamos resistores en paralelos, bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para terminar de entenderlo. Mirad, tenemos que obtener la impedancia en forma polar para el circuito RLC en paralelo que se muestra a continuación. Aquí lo tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo acabamos de ver. Ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Bueno, pues para el primero ya sabemos que tenemos la resistencia. Bueno, pues tenemos 1 entre 100 es igual a 0,01 Siemens, recordar, o si lo queréis representar de esta manera, bueno, pues ya sabemos que tenemos 10 milisiemens. Aquí lo tenemos. Y como el ángulo es 0, porque aquí ya sabemos que no tenemos ningún desfase, es como si tuviésemos 0 menos 0 es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos 0 grados. Para el siguiente, donde tenemos aquí la reactancia inductiva, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo mismo: 1 entre 100, lo podemos representar en milisiemens, aquí lo tenemos, y para el ángulo ya sabemos que tenemos 0 menos 90 grados, y esto es igual a menos 90 grados. Aquí lo tenemos. Y para la reactancia capacitiva, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 50 es igual a 0,02 Siemens, o lo que es lo mismo, 20 milisiemens, aquí lo tenemos, y para el ángulo ya sabemos que tenemos 0 menos 90 grados, esto es igual a 90 grados. Y voy rápido porque esto ya lo deberíais de saber. Ahora, ¿cómo continuamos? Porque tenemos que obtener la impedancia en forma polar. Bueno, pues antes de nada, aquí lo tenemos en forma polar, lo tenemos que pasar a forma rectangular para poder sumar los números imaginarios y luego obtener el recíproco y la forma polar para obtener la impedancia. Es decir, bueno, pues pasamos esto a forma rectangular, aquí lo tenemos. Aquí, como tenemos menos 90 grados, ya sabemos que es menos J, y aquí, como tenemos 90 grados, es más J. Ahora podemos sumar los números imaginarios y ya vemos que tenemos esta parte de aquí. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues tenemos que obtener el recíproco en ambos lados. Ya sabemos que tenemos Z es igual a 1 entre, y aquí tenemos 10 milisiemens más J 10 milisiemens. Bueno, pues en el denominador lo tenemos que pasar a forma polar. Aquí lo tenemos. Bueno, pues como digo, pasamos el denominador a forma polar, como ya deberíamos de saber, y le vamos dando solución. Esto es igual que ya que obtener la impedancia en cualquier tipo de circuito. Simplemente lo estamos pasando aquí a forma polar, y luego recordar que tenemos 1 entre 14,14, y luego ya sabemos que tenemos 0 grados menos 45 grados, esto es igual a menos 45 grados. Aquí lo tenemos. Y recordar las unidades, aquí estamos con milisiemens y aquí lo estamos representando como ohmios. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo obtener la impedancia en esta manera, recordar que teníamos la conductancia, teníamos la susceptancia y también teníamos la admitancia. Aquí tenemos la conductancia, aquí tenemos la susceptancia capacitiva, aquí tenemos la susceptancia inductiva y aquí tenemos la admitancia. Y una vez que tenemos la admitancia, la representábamos en forma polar y luego, obteniendo el recíproco, obteníamos la impedancia. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Mirar, para el circuito RLC que se muestra a continuación, aquí lo tenemos, tenemos que determinar la conductancia, la susceptancia capacitiva, la susceptancia inductiva y también la admitancia total. Y a partir de aquí también nos dice que tenemos que encontrar la impedancia. Bueno, pues nosotros ya sabemos cómo obtener la conductancia, las susceptancias, tanto capacitiva como inductiva, y también la admitancia total. Para encontrar la impedancia ya sabemos que la admitancia total la tenemos que representar en forma polar y luego, obteniendo el recíproco, obtenemos la impedancia. Bueno, pues vamos por partes. Aquí tenemos la conductancia, ya sabemos que tenemos 1 entre 10, bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar y cuidado con las unidades.
Para la susceptancia capacitiva, bueno, pues aquí lo tenemos, recordar que aquí cambia el signo. Aquí tenemos la susceptancia inductiva, esta de aquí, recordar el signo que cambia, ya sabemos. Y por último, aquí tenemos la admitancia en forma rectangular. La tenemos en forma rectangular porque ya sabemos que esta parte imaginaria la tenemos que unir. Aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, como tenemos que obtener también la impedancia en forma polar, bueno, pues ya sabemos que tenemos que pasar esta parte a forma polar. Aquí lo tenemos, no lo he expresado, pero ya lo deberíais de saber. Y una vez que lo tenemos en forma polar, bueno, pues obteniendo el recíproco, obtenemos la impedancia. Bueno, pues así es como obtenemos realmente la impedancia en circuitos RLC en paralelo. Es más simple emplear la conductancia, susceptancia y admitancia y con ello obtener la impedancia total. Si lo queréis hacer como lo hemos hecho anteriormente, también lo podéis hacer, pero como digo, es más simple emplear la conductancia, las susceptancias y también la admitancia. Ahora vamos a realizar un análisis de los circuitos RLC en paralelo. Aquí tenemos este circuito RLC en paralelo. Y una cosa a comentar es la siguiente. Ya sabemos que la reactancia capacitiva realmente es inversamente proporcional a la frecuencia. Y también sabemos que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. Bueno, pues cuando estamos en paralelo y estamos con frecuencias bajas, ya sabemos que la reactancia inductiva es menor que la reactancia capacitiva. Como estamos en un circuito paralelo, eso significa que este circuito se comporta como si fuese inductivo. Recordad que cuando estábamos en serie y esta parte era mayor que esta otra, nos teníamos que fijar cuál de las reactancias era mayor y eso significaba que si la reactancia inductiva era mayor que la reactancia capacitiva, el circuito se comportaba como inductivo. Pero aquí en paralelo nos tenemos que fijar cuál es la menor y en este caso a frecuencias bajas la reactancia inductiva es menor que la reactancia capacitiva y eso quiere decir que el circuito se comporta como inductivo. Sabemos que si se sigue aumentando la frecuencia llegamos a esta condición de aquí y ya sabemos que como las dos reactancias son iguales, llegamos a la condición de resonancia en paralelo. Y por último, si seguimos aumentando, la reactancia capacitiva va a ser menor que la reactancia inductiva y el circuito se va a comportar como si fuese totalmente capacitivo. Y aquí ya sabemos que se comporta como si fuese totalmente resistivo. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las corrientes? Ya sabemos que aquí tenemos la corriente total. Aquí tenemos la corriente que está pasando por el resistor. Aquí tenemos la corriente que está pasando por el inductor y aquí tenemos la corriente que está pasando por el capacitor. Y aquí tenemos la corriente que llega a estas dos ramas y la podemos representar de esta manera de aquí. Bueno, pues antes de nada nosotros ya sabemos lo siguiente. Aquí tenemos la corriente del capacitor que está sobre el eje imaginario positivo. Aquí tenemos la corriente del inductor, que ya sabemos que está sobre el eje imaginario negativo, y aquí tenemos la corriente del resistor, que ya sabemos que está sobre el eje real positivo. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos los 90 grados, aquí tenemos los menos 90 grados, y podemos sacar en claro que estas dos corrientes están desfasadas en 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si queremos obtener la corriente que llega a las dos ramas, esta de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar las otras dos ramas, la que está pasando por la corriente del capacitor y la corriente que está pasando por el inductor. Y esta corriente de aquí siempre va a ser mucho menor que la corriente más grande que tengamos en estas dos ramas individuales. Vamos a suponer lo siguiente, que en esta rama tenemos esta corriente y que es mucho mayor que la corriente que tenemos en esta otra rama de aquí. Bueno, pues como las tenemos que restar, siempre ya sabemos que esta corriente va a ser mucho menor que la corriente individual más grande que tengamos en estas dos ramas. Esta de aquí es la más grande, bueno, pues ya vemos que esta siempre va a ser menor que la más grande que tengamos en alguna de las dos ramas. Y para que lo veáis visualmente, bueno, pues ya vemos aquí que tenemos estas ondas. Vamos a suponer que aquí tenemos la del capacitor, aquí tenemos la del inductor y aquí tenemos la que llega a las dos ramas, esta de aquí. Bueno, pues acabamos de ver que aquí tenemos más corriente de la que tenemos en esta otra rama. Bueno, pues como las restamos, ya sabemos que esta de aquí va a ser positiva, porque esta es mayor que esta. Ya sabemos que estamos haciendo lo siguiente, estamos haciendo IC menos I sub L. Como esta es mayor, bueno, pues ya sabemos que esta de aquí, cuando este ciclo es positivo, esta tiene que ser positiva, y cuando este ciclo es negativo, este ciclo tiene que ser negativo. Si I sub L fuese mayor que I sub C,
lo tendríamos en esta parte de aquí, pero siempre va a ser menor que la rama donde tengamos la corriente mayor. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la corriente total? La corriente total es la que tenemos en esta parte de aquí. Bueno, pues la obtenemos de esta manera, como ya deberíamos de saber, empleando esta ecuación y aquí para obtener el ángulo de fase que hay entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues recordar que esto lo tenemos que restar, lo tenemos al cuadrado, también la corriente del resistor al cuadrado, y obtenemos aquí la magnitud y aquí el ángulo de fase que hay, como digo, entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación. Y recordar que como solo tenemos un componente en cada rama, el voltaje de la fuente de alimentación lo tenemos en cada uno de estos puntos de aquí, atravesando cada uno de estos componentes. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Para el circuito mostrado a continuación tenemos que determinar cada corriente de rama y la corriente total, y tenemos que trazar el diagrama de su relación. Es decir, que tenemos que obtener la corriente total, tenemos que obtener la corriente que está atravesando por cada rama y luego simplemente tenemos que obtener el diagrama fasorial para ver qué es lo que tenemos de desfase entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues antes necesitamos estas corrientes de aquí, porque ya sabemos que si las sumamos obtenemos la corriente total. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente por cada rama? Bueno, pues os acabo de decir que como solo tenemos un componente por cada rama, ya sabemos que todo el voltaje de la fuente de alimentación está atravesando por estos componentes que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que la corriente que está atravesando por el resistor es igual a el voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia. Para el del inductor ya sabemos que tenemos esta parte de aquí entre la reactancia inductiva, y para el capacitor ya sabemos que tenemos el voltaje de la fuente de alimentación entre la reactancia capacitiva. Una vez que tenemos estas tres corrientes, ya sabemos que la total es igual a el de la resistencia más el de la inductancia más el de la capacitancia. Ahora bien, aquí lo tenemos expresado realmente en forma polar y lo tendremos que pasar a forma rectangular. ¿Por qué? Bueno, pues porque deberemos de sumar simplemente las partes imaginarias. Una vez que las tengamos, bueno, pues vamos a tener esta parte de aquí. Esto es como si tuviésemos realmente la corriente que está llegando a estas dos ramas. Esta parte de aquí. Una vez que tenemos esta corriente total en forma rectangular, la pasamos a forma polar y obtendremos la corriente total, y con ello, bueno, pues podemos realizar el diagrama fasorial. Bueno, pues aquí lo tenemos, vamos por partes, obtenemos las corrientes que tenemos por cada rama. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos la resistencia, aquí la reactancia capacitiva y aquí la reactancia inductiva. Aquí lo tenemos, recordar las unidades. Una vez que tenemos las corrientes por cada rama, bueno, pues las sumamos para obtener la corriente total. Aquí la tenemos. Ahora bien, como ya sabemos que tenemos que sumar estas dos partes imaginarias, bueno, pues las pasamos a forma rectangular. Una vez que las tenemos en forma rectangular, las sumamos y aquí tenemos la corriente total en forma rectangular. Ahora la tenemos que pasar a forma polar y con ello vamos a obtener la corriente total en forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y como digo, bueno, pues aquí tenemos la corriente total. Ahora para dibujar el diagrama, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, donde ya sabíamos que teníamos 5 voltios, es nuestra referencia, por eso tenemos 0 grados. Y aquí realmente tenemos la corriente total, es decir, ya sabemos que la magnitud es de 2,32 miliamperios y aquí ya sabemos que el ángulo de fase es 12,4 grados. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la corriente total en los circuitos RLC en paralelo, es decir, obteniendo las corrientes que tenemos por cada rama y luego simplemente las tenemos que sumar. Aquí las tendríamos que pasar a forma rectangular para poder sumar las partes imaginarias y luego la pasamos a forma polar y con ello también vamos a obtener, aparte de obtener la magnitud, vamos a obtener el desfase que hay entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la resonancia en paralelo de los circuitos RLC. Hasta la siguiente.